Fácil y rico para despedir este verano, prueba este pie de plátano y crema, con un sabor y textura que te va a sorprender. Además, que no necesitas pasártela todo el día en la cocina para hacerlo, y lo mejor es que los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Así que bueno, pues acompáñame a ver la receta. Comencemos preparando la base de nuestro pie. Para ello vamos a triturar hasta pulverizar 80 gramos de nuez tostada, que si no la quieres utilizar o por el momento no tienes en casa, sustituye por 80 gramos de galletas. Y mientras voy triturando, te cuento que los ingredientes te los dejo como siempre en la cajita de información y al final del video. En fin, ya listas, vamos a colocarlas en un bol grande. Y ahora nos vamos a triturar 110 gramos de galletas de vainilla. Pueden ser galletas María o alguna otra que a ti te guste. Incluso puedes usar galletas de chocolate. Aquí te cuento que también puedes triturar tus galletas en la licuadora o colocándolas dentro de una bolsa y vas presionándolas con un rodillo hasta pulverizarlas. Vamos a vaciarla sobre la nuez pulverizada y les agregamos 3 cucharadas de azúcar, esta solamente si usas galletas María o su equivalente. Seguimos con media cucharadita de canela molida, que es opcional pero combina muy bien con los plátanos, y de 1/8 a 1/4 cucharadita de sal. Mezclemos a combinar bien todos estos ingredientes. Y digo, aquí tú le puedes dar el sabor que tú quieras a la base. Por ejemplo, puedes ponerle un poquito de cocoa natural para darle un sabor a chocolate o un poquito de vainilla. Esto ya te lo dejo a tu elección. Ok, vamos a ir vaciándoles ahora de 100 a 115 gramos de mantequilla derretida. Comenzamos añadiendo solo un poco y mezclaremos hasta incorporar muy bien con nuestra paleta, y después iremos revisando la consistencia tomando un poco de esta mezcla entre nuestras manos, apretándola un poco. Si se desbarata fácilmente significa que necesitamos más mantequilla, así que pues vamos a ir agregando más y así vamos revisando hasta que veas cómo al juntarse queda compacta. Yo en total utilicé 110 gramos de mantequilla derretida. Y aquí ya veo muy bien la consistencia, así que haré a un lado por un momento. Y te muestro, yo utilizaré un molde para tartas desmontable de 24 centímetros de diámetro, el cual engrasé ligeramente con un poquito de mantequilla. Ahora vaciemos la mitad de la mezcla de galletas mantequilla y vamos a ir distribuyendo y acomodando muy bien. Primero nos vamos a las orillas. Yo uso una taza medidora, pero un vaso de vidrio también te será de mucha ayuda. El caso es ir presionando como te muestro en el video para que quede compacto y no se vaya a desbaratar. En este punto debemos ser pacientes e ir revisando que además de que quede compacto, bueno, tenga el mismo grosor por todos lados. Listo, vaciamos la otra mitad de las galletas pulverizadas y vamos a distribuir por toda la base del molde presionando y acomodando muy bien, otra vez que todo quede bien compacto. Mientras hago esto te pregunto, ¿qué otro pie con base de galletas te gusta? ¿Has probado un pie parecido a este? Si tu respuesta es no, te invito a que lo pruebes porque seguro te encantará. También puedes suscribirte al canal para que así tengas muchas recetas diferentes que te puedan ayudar. En fin, aquí ya quedó nuestra base. Como ves, la coloqué sobre una bandeja porque al ser un molde desmontable es muy frágil y no quiero que se rompa. Así que bueno, pues así vamos a llevar al horno a 175 grados centígrados por 12 a 18 minutos o hasta ver las orillas doraditas y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mientras te cuento que a mí me gusta hornear la base para crear un contraste entre una base crujiente con un relleno cremoso. Además, así puedo retirar mucho más fácilmente la base del molde. Ok, mi base de pie estuvo lista en 14 minutos. Al retirarla vamos a dejarla enfriar completamente y mientras preparemos el relleno cremoso. Para ello ponemos a calentar 500 mililitros de leche. Solamente a que comience a salir humo y algunas burbujitas alrededor, sin dejar que hierva. Cuando eso suceda, vamos a retirar y dejaremos enfriar ligeramente.
Mientras tanto, en otro recipiente vamos a batir un huevo con 65 gramos de azúcar y 10 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada, no te preocupes, puedes usar esencia o pasta de vainilla y en ese caso te diré en qué momento añadirla. Por ahora, vamos a batir hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro y espese ligeramente. También aquí te cuento que puedes usar 50 gramos de yemas, que es el equivalente a unas 3 piezas. Esto solo si quieres que tu crema se vea más amarilla. Lo que sigue es agregar 50 gramos de maicena que debemos tamizar para que así no se formen grumos en nuestra crema. Ahora la maicena la usamos porque ayuda a que nuestra crema pastelera quede aún más firme. Pero bueno, continuemos. Una vez hemos añadido toda la maicena, vamos a seguir batiendo hasta incorporar todo muy bien. Y ya que no veamos la maicena o el almidón de maíz suelto, entonces vamos vaciando la leche que calentamos al inicio, poco a poco y sin dejar de batir. Esto porque aún está calientita la leche. Si la vaciamos de golpe y sin batir, lo que puede pasar es que el huevo se va a cocinar y no queremos eso. En fin, vamos a seguir mezclando a integrar muy bien para posteriormente vaciar en la misma ollita en donde calentamos la leche. Encenderemos la estufa a temperatura media-baja y desde este momento no vamos a dejar de batir y batir hasta que la mezcla comience a espesar. A temperatura media-baja, a baja, sí te llevará más tiempo, pero a la vez te va a ayudar a que reacciones en caso de que notes que empiezan a formarse algunos grumitos. Como puedes notar en el video, la espuma desaparece y la mezcla comienza a espesar. No te preocupes, solo sigue batiendo, apaga tu estufa y entonces retiras sin dejar de batir solo por unos segundos más. En este momento es donde podemos añadir la esencia o pasta de vainilla. Una cucharadita será suficiente y para dar aún más sabor puedes ponerle también la ralladura de naranja o limón. Esto ya te lo dejo a tu elección. También aquí ya agregué 40 gramos de mantequilla y mezclaré hasta que se derrita. La mantequilla ayuda a que la crema quede más brillosa, consistente y sabrosa, así que no la vayas a omitir. Ahí, para que se derrita fácilmente, córtala en cubitos como yo. Pero bueno, ahora añadiré unos 50 gramos de chispas o trocitos de chocolates, seguidas por unos 30 gramos de galletas en trozos. Con una espátula mezclemos con movimientos suaves y envolventes. Y te comento que tanto el chocolate como las galletas son opcionales, puedes dejar la crema solo de vainilla o el sabor que tú hayas elegido darle. Ahora nuestra base de galletas ya está fría y como es un pie de plátano, pues le vamos a colocar trozos de plátano por todos lados para que al cortar a todos les toque un poquito. Vaciemos la crema pastelera por encima y vamos a distribuir a que cubra los trozos de plátano que colocamos. Mientras hago esto te cuento que yo quería darle un efecto como más marmoleado, pero usé casi 100 gramos de chocolate y entonces quedó más de helado de chocolate. Por ello te comento que uses 50 gramos. Esto si quieres que se note más ese efecto, si no, hazlo solo de chocolate o solo de vainilla. Terminemos de aplanar bien la superficie y si te sobra un poco de crema, mezcla con un poco de plátano y métela en un vasito. Queda igual muy rica. En fin, cubrimos con papel film para que así no se forme una costra en la superficie y llevamos a refrigerar por un mínimo de 4 horas o hasta el siguiente día. Pasado este tiempo, retiremos el papel film de la superficie y desmoldemos. Como ves, con este molde desmontable pues es muy sencillo hacerlo. Así que con toda y la base del molde llevamos al plato en donde vamos a servir y ya que está en el plato, bueno, puedes retirarle con cuidado la base del molde. Decoramos con trocitos de nuez, chocolate y si tienes dulce de leche pues lo puedes poner en una manga pastelera y colocarle un poco por encima. Aunque también puedes decorar agregándole un poco de crema batida o chantilly en la superficie. Ya sabes, la decoración es a tu gusto. La verdad no puedo esperar a probar. Mira lo fácil que se desliza el cuchillo al cortarlo. Y mira lo lindo que se ve con esa base de galletas, nuez y ese relleno cremoso con trozos de plátano y galletitas por todos lados. Además, el pequeño efecto marmoleado que tiene me encantó.
Un postre frío perfecto para despedir el verano que cautivará a quien lo pruebe. Y es que esa mezcla de sabores del plátano con crema y esa base crujiente con nueces que sentirás en cada bocado es perfecta. Y bueno, pues eso es todo. Espero que esta receta te ayude y guste mucho. También aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.